Saludo para todos, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí con el propósito de honrar el nombre del Señor, de darle la gloria a nuestro Padre Celestial. Así que sean bienvenidos a esta transmisión a través de este medio donde vamos a estar gozándonos en la presencia de nuestro Dios, compartiendo un momento las Escrituras. Libro de Lucas, estamos en el libro de Lucas capítulo 4, vamos para el verso 38. Lucas 4, 38, es el pasaje que hoy vamos a estar leyendo, así que bienvenidos todos los que se conectan a través de este medio. Lo vamos a estar unos momentos gozándonos en la presencia de nuestro Dios, estudiando su hermosa palabra. No olviden que también estamos en YouTube, la página de Ricardo Reyes Rincón. Ahí estamos subiendo los videos y otras cositas de pronto más. Así que le invito a suscribirse en YouTube, la página, para que los videos, cuando no puede estar por el Face, en YouTube llegará a su página. Vamos a estar mirando Lucas 4:38. Dice la poderosa palabra de Dios: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Aquí vemos algo espectacular, algo maravilloso de parte de Jesús. Pues estaba en Capernaum, estaba en la sinagoga, salió de allí y se fue a la casa de Simón Pedro. Entró en la casa de Simón Pedro y la suegra de Simón estaba muy enferma, tenía fiebre. Ahora todos sabemos, la mayoría tenemos buen conocimiento, que una fiebre, cuando nosotros tenemos fiebre, es producida por una infección en el cuerpo. O sea, quiere decir que alguna infección había en el cuerpo de la suegra de Pedro. Y le rogaron por ella, o sea, le pidieron que por favor hiciera algo por ella. Y dice que se inclinó, inclinándose a ella, reprendió la fiebre. O sea, maravilloso. Aquí en la sinagoga reprendió un espíritu inmundo del muchacho, y ahora aquí reprende una fiebre, y la fiebre le dejó espontáneamente, y levantándose ella al instante le servía. Lo que quiero resaltar aquí es que las obras que Jesús hace son espectaculares, son maravillosas. Hay unas obras que Él las hace que a veces da un tiempito para que las cosas sucedan, pero hay otras que las hace espontáneas. En este caso, a la suegra de Pedro la sanó espontáneamente, fue al instante. Pero algo que también quiero resaltar acá, no solamente el milagro instantáneo de Jesús, sino el sentir del corazón de la suegra de Simón. Ella se levanta a servirle al Señor. La mayoría de las personas hoy por hoy están muy interesadas en un milagro, interesadas en algo que pueda suceder de parte de Dios. Pero no todos quieren servirle a Dios. Pero esta mujer nos da un ejemplo maravilloso. Jesús la sana, al instante se levanta y le sirve a Jesús. Es importante tener en cuenta esto. Si Dios hace un milagro en su vida, si Dios realiza algo maravilloso en su vida, levántese a servirle a Dios. Levántese a prestarle un servicio al Creador. Dirá usted, ¿cómo puedo servirle a Dios? ¿En qué manera puedo servirle a Dios? Acérquese a una iglesia, hable con algún pastor de doctrina sana para que le enseñe cómo se le sirve a Dios.
En la iglesia hay muchas formas de servirle al Señor. Le servimos en oración, intercesión por las almas, le servimos en alabanza, le servimos económicamente, le servimos haciendo buenas obras en beneficio de la obra del Señor y esperando que la gloria de Dios se manifieste y que todo sea para la honra de Dios. Hay muchas formas de servirle a Dios. Entonces se puede acercar a un lugar donde quiera servirle a Dios. Pero lo importante que veo acá es que ella es sana al instante, pero también se levanta y le servía al Señor. Un corazón de servicio después de recibir un precioso milagro. Pasemos al verso 40. Después de que sana esta mujer, pasa algo extraordinario. Dice, al ponerse el sol, o sea, en la tarde, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. O sea, Jesús también utilizó eso que un día nos enseñó. Él dijo en cierta ocasión que podíamos predicar el evangelio y que podíamos colocar nuestras manos sobre los enfermos y que ellos sanarían. Entonces es importante ver que aquí Jesucristo, en este pasaje, cuando le trajeron muchos enfermos con diversas enfermedades, él hizo lo que él mismo ordenó que teníamos que hacer nosotros. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosas mortíferas no les hará daño. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo que yo noto aquí es que Jesús hizo eso. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. La imposición de manos para orar por los enfermos, esto lo hizo Cristo, y él nos lo ordenó también a nosotros. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Los demonios reconocían a Jesús, al Hijo de Dios. Sabían quién era el que estaba allí. En el pasaje anterior que estudiamos, hablábamos sobre eso, que cómo los demonios reconocen a Jesús, que no tienen opción de salvación, que ya están juzgados, no tienen derecho a la vida eterna. Y nosotros que sí anhelamos la salvación, muchas veces nos pasa un problema difícil de conocer a Jesús. O sea, no lo enseñan de una manera, no lo enseñan de otra, no se explica en el Evangelio. Lo escuchamos por la radio, lo escuchamos por la televisión, lo escuchamos por las redes sociales, vamos a los templos muchas veces, pero aún ni así conocemos a Jesús. Porque si conocieses a Jesús, si reconociera a Cristo y lo llevaras a tu corazón, tu vida sería diferente. La mujer samaritana en cierta ocasión hablaba con Cristo. Y unas palabras tremendas salieron de la boca de ella. Cuando Jesús le dijo que le regalara un poquito de agua en el pozo de Jacob. Y ella dijo, ¿y cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, yo que soy mujer samaritana? Y Jesús le dice, si supiera quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él agua y él te daría agua y nunca jamás volvería a tener sed. Jesús le estaba diciendo, aunque eres una mujer religiosa, aunque eres una mujer creyente,
pero no conoces quién es el que te dice, dame de beber. Hay gente así en las multitudes, creyentes, religiosos, pero no conocen a Cristo. Y por eso viven esclavos del pecado, esclavos de la maldad, aunque creen en Dios, pero el pecado sigue reinando sobre sus vidas. Y aquí es donde el Señor quiere que entendamos cómo es que los demonios reconocen a Jesús y cómo es que usted, que sí quiere ser salvo, no alcanzas a entender ni a conocer al Salvador. La gente se confunde y no entienden con claridad. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. O sea que pasó como una vigilia, parece, estuvo allí. Lo que declara la Biblia es que cuando se puso el sol, traían enfermos para que los orase por ellos y los sanó. Los demonios también. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Qué bueno, qué bonito cuando esto se hace de buen corazón, cuando esto se hace con transparencia. La gente buscaba a Jesús y les pedían que no se fuera de ellos. Ojalá nosotros también estuviéramos en el mismo tono de no permitir de que Jesús se vaya de nuestro corazón, que sigamos con Él, que perseveremos con Él, no lo dejemos ir, no contristemos al Señor, no hagamos cosas que le incomoden a Jesús y que Él tenga que salir de nuestro corazón. Estas personas buscaron a Jesús y le rogaron que no se fuera de ellos. Dicen, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio. O sea, es necesario que me vaya porque otras personas deben de escuchar el Evangelio del reino de Dios. Porque para esto he venido, he sido enviado. Importante acá, Jesús está diciendo que Él fue enviado. Quiere decir que alguien lo envió. ¿Sí? Por eso la doctrina de los unitarios no tiene razón de ser. ¿Sí? Porque si Jesús fuese el mismo Padre, nadie lo hubiese enviado. Él mismo hubiese venido. Pero dijo que era necesario ir a otros lugares a predicar el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús fue enviado. El Padre Celestial lo envió a predicar el Evangelio. Dice, a predicar en las sinagogas de Galilea. Para eso he sido enviado. Jesús, el hobby de Jesús era predicar el Evangelio del reino de Dios. Era cumplir la misión a la cual vino a la tierra. Él no vino aquí a la tierra a conseguir propiedades. Él no vino aquí a la tierra a ser famoso. ¿Sí? Porque de hecho el enemigo le ofreció, Satanás le ofreció unas oportunidades brillantes. Él dijo, no, mi reino no está aquí en la tierra. Mi reino está arriba en el cielo con mi Padre Celestial. Y por eso él predicaba el reino de Dios. Predicaba en las sinagogas de Galilea. Pasamos al capítulo 5 que dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Maravilloso. Ahora no solamente esperaban un milagro, sino que se agolpaban, se amontonaban para oír la palabra. Había sed de la palabra de Dios en esos corazones en la época, había sed, había anhelo. Pues es maravilloso saber que en estos últimos tiempos Dios ha estado despertando el corazón de muchos para escuchar la palabra. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas,
de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Terminó de hablar la palabra, terminó un discurso, estaba sentado en la barca de Pedro. Ellos estaban lavando las redes. Usted sabe que los pescadores, cuando están lavando las redes, es porque ya pescaron o ya fueron al menos a trabajar, y a lavar las redes porque las iban a guardar. Acaban de lavar las redes. Ahora le sale la brillante idea de Jesús. Yo no sé si algunos que me pueden escuchar que son pescadores. Yo estoy aquí en un puerto, en un lugar donde se maneja mucho la pesca. Y después que uno trabaja, después que el pescador va y voltea toda la noche, trabaja y empieza a lavar sus redes, ya no quiere volver a tirar su red al agua. Si cogió, bien, y si no cogió, es lo que quiere es ir a descansar. Ahora Jesús se sube en su barca, da un discurso a la multitud, y después que da un discurso, le dice que bogara mar adentro y que echara las redes. ¿Sí? Dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. No era muy brillante la idea. Es tanto que Pedro le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Cómo me dices que vuelva a echar la red? Aparte de eso, ya la lavamos. Estamos cansados. Vamos es a descansar ya. Y no hemos cogido nada, o sea, estamos desilusionados. Y ahora me dice: echa la red. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿No creen ustedes que también a veces sucede igual con nosotros? Luchamos, trabajamos, nos desgastamos y no logramos nada. Parece que todo se ha puesto en contra de nosotros. Pero ahora llega Jesús en un momento, entre comillas, inoportuno, cuando todos estaban cansados, cuando ya habían trabajado toda la noche, estaban trasnochados, cuando ya habían lavado sus redes, y les sale la brillante idea a Jesús de decirle a Pedro: echen la red para pescar de nuevo. Entonces Pedro dice: Señor, no, si hemos pescado toda la noche y no hemos cogido nada. Pero Pedro reflexiona, dice: mas en tu palabra echaré la red. O sea, porque tú me lo dices. Porque lo que tú hablas tiene poder. Porque lo que tú dices es creativo. Porque lo que habla Jesús, lo que Jesús ordena, tiene sentido. Escúchenme. Así llegue Jesús en un momento inoportuno. Así llegue Jesús en un momento de cansancio. Así llegue Jesús en un momento donde todo anda mal. Pero si Jesús te dice: tira la red, vuelve a pescar, inténtalo de nuevo. ¿Cuántas veces nos ha pasado así? Hace unos días atrás para mí fue algo espectacular. Me acuerdo que en uno de los registros de mis hijos, uno de los registros de mi niña, una de las niñas que tengo, llegué a la registraduría, me llegué muy temprano para mandar registrar a mi niña. A las 6 de la mañana y abrían a las 8. Solo daban 9 fichos, 8 o 9 fichos. Y cuando yo llegué, la fila estaba llena completa. Y algo chistoso,
Yo pensé que era el que había madrugado más. Eran las 6 de la mañana. Pero cuando empecé a hablar con los de la fila, uno de la fila había amanecido ahí. Había estado toda la noche esperando el ficho. Otros habían llegado a las 4 de la mañana, otros a las 5, y yo llegué a las 6 cuando la fila estaba ya completa. Pero ¿saben algo? Esto es bonito, aprender a confiar en el Señor. Yo le dije: Dios, si tú me amas como tu hijo, que me has hecho tu hijo, permítame que hoy yo registre mi niña. Así le dije a Dios, recostado contra la reja en la registraduría ahí en la Dorada. Fue algo sorprendente y me quedé ahí, aunque ya no tenía opción, me quedé confiando en el Señor. ¿Y sabe qué me decían los que estaban haciendo fila? ¿Para qué pierde el tiempo? Es mejor que se vaya para la casa y mañana viene más temprano, o al menos véngase siquiera por ahí a las 4 de la mañana. A mí me daba risa, porque yo ya le he dicho a Dios: Dios, si tú me amas, permítame registrar mi niña. ¿Saben algo? Me quedé, y cuando llegó la hora de repartir los fichos, todos haciendo fila, yo quedé como de 12 o 11. Y llegó el primero, y no llevaba el papel. Era un muchacho como de 13 años que iban a registrar, necesitaba un papel del inspector de policía del pueblo donde iba, y lo devolvieron. Ahí empezó a reducir la fila. Llegó otro, le entregaron su ficho, llegó otro, y el papel se le había quedado en otro barrio, lo dejó con la esposa, no trajo el papel del nacimiento vivo de su niño, también lo pasaron, quedó nulo, hasta que yo me metí a la número 8. Quedé en número 8, recibí el ficho. Esto lo estoy diciendo es para que ustedes puedan tener fe, que cuando Dios va a orar, obra maravillosamente. Recibí el ficho, y cuando iban a empezar a registrar, se cayó el sistema. O sea, no había sistema para registrar. Entonces le pregunté al muchacho que registra, le dije: pero yo con este fichito ya puedo registrar. Dijo: sí, hasta las 5 de la tarde pueden registrar. Le dije: bueno, me voy para la casa, voy a desayunar y vuelvo con mi esposa y mi niña. Y me fui y regresamos. Cuando regresamos, no había nadie en la registraduría. Yo dije: ya todos registraron, malo, malo. Me quedé de último, bueno, pero no importa, yo tengo el ficho número 8, ya entro. Y cuando entré y pregunté, dijeron: no, todavía no hay sistema y nadie ha llegado más. Me quedé un momentico ahí, y el muchacho dice: venga, yo le voy a ir llenando papelería para cuando llegue el sistema, entonces usted registra. ¿Y saben algo? No tenía opción de registrar, pero porque le dije al Señor, porque le pedí a Dios, le clamé, y porque Dios tiene misericordia, ¿saben? A nomás llegó el sistema, me registraron la niña, y cuando yo iba saliendo con mi niña ya, registré primero. Escuchen esto. Cuando iba saliendo, empezó a llegar la otra gente y me preguntaron: ¿ya están registrando? Le dije: sí, ya. ¿Y usted ya registró? Le dije: ya registré. Usted no puede registrar porque usted tenía el ficho número 8. Le dije: no, pero ya registré. Quedé de primero. Escuchen que esto es algo maravilloso, porque Dios es así. Dios es poderoso. Y aquí Jesús le dijo a Pedro: eche la red, pesque. Pedro dijo: toda la noche he pescado y no he hecho nada. Mire, cuando nosotros hacemos las cosas sin la dirección de Dios, es posible que perdamos el tiempo, es posible que ya no tengamos la oportunidad, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios y actuamos bajo la voluntad de Dios, las cosas van a cambiar. Escúcheme, es la palabra de Dios la que empieza a abrir puertas, es la palabra de Dios la que abre muchas puertas, abre caminos en el desierto. Es la palabra de Dios la que trae la bendición. Es la palabra de Dios. Hoy puedo decir: Dios es grande y maravilloso. Él empieza a restaurar todo lo que hemos perdido. Bendito el nombre de Jesús. Dios nos va a restaurar. Dios nos va a bendecir. Dios te va a bendecir. Solamente aprendamos a confiar. Lo que hoy quiero decir es: hay que aprender a confiar en la palabra
de Jesús. Eso es todo. Hay que aprender. Pedro dijo, hemos pescado toda la noche y no hemos cogido nada, pero en tu palabra, más en tu palabra, echaré la red. O sea, aprendamos a confiar en el Señor. Si Jesús dice, sobre los enfermos ponen sus manos y sanarán, sanan. Si Jesús dice, clama a mí y yo te responderé, Él nos va a responder. Si Dios dijo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es que Él la va a sanar. Nuestra tierra va a ser sana, porque Él lo ha dicho. Solamente clamemos a Él, confiemos en su palabra. Es lo que hoy quiero dejarles. Confiar en la palabra de Dios. Entonces hicieron señas, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Dice, y habiéndolo hecho, habiendo tirado la red, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Es la palabra de Jesús la que puede producir un milagro. Es la palabra de Jesús la que puede proveer donde no hay. Es la palabra de Jesús la que puede calmar la sed en el desierto. Es la palabra de Jesús. Bendito el nombre de Cristo. No habían peces, habían pescado toda la noche, pero ahora tiraron la red y por orden de Jesús la red estaba llena. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cuando Jesús dice que va a bendecir, su bendición es gloriosa. Y yo estoy seguro que Dios nos va a bendecir. Y Dios te va a bendecir. Y su bendición va a ser abundante. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Escuchen con este final, dejándolo todo, le siguieron. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Dejarlo todo? Porque hay cristianos, hay gente que se convierte a Cristo y no lo deja todo. Deja algunas cosas. ¿Quieres servirle a Dios? Déjelo todo. Confía en su palabra. No tengas miedo. Esta es una palabra de bendición para su vida. Amado Jesús, gracias. Gracias te doy por este momento tan oportuno. Debo de aprender a confiar en tu palabra. Es tu palabra la que bendice nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones del Todopoderoso. Dios les bendiga.